A todos y a todas, muchas gracias por estar aquí, por vuestra presencia, pero sobre todo agradeceros a José Luis Garrot. Bueno, tú ya eres de la casa y estás casi todas las semanas aquí, que como ya sabéis coordina las aulas de historia, ahora en esta nueva etapa, cada 15 días. Es historiador además arabista, por lo tanto se complementa bastante bien, o sea, toda la historia internacional. Francisco Comín es catedrático de Historias e Instituciones Económicas de la Universidad de Alcalá de Henares. Yo vivo allí. O sea, yo no te tuve a ti, o sea, que de profesor. Yo tuve a otros profesores y la verdad que sí estudié a Josep Fontana en este magnífico libro para mí, Análisis del pasado y proyecto social del futuro. Es un libro que os recomiendo, aparte de los que os recomiendo el catedrático. Es maravilloso porque en él sí que se hace un análisis muy bueno, para mi entender muy bueno, desde los orígenes de la historia, de cómo se va forzando la historia y cómo efectivamente el historicismo pues no hace más que repetir todo lo que se ha hecho pero sin intentar cambiarlo. Él hace ya un análisis más profundo, evidentemente que ya nos lo dirá aquí nuestros dos doctos historiadores. Y efectivamente en este libro a mí me hizo sí es cierto que me impresionó. Y además muy bien escrito en el sentido de que es muy factible de entender, ¿no? Que a veces hay muchos tecnicismos que te impiden. Pero aquí hay una viñeta muy interesante de Peridis que dice, aquí es un personaje que dice, no lo entiendo, en las clases de matemáticas yo me lo creo todo. Bueno, pues me exigen la demostración. Dice, en cambio en la historia lo que me exigen es solo que me lo crea. Y aquí tiene mucho que ver cuando decimos, ¿verdad?, lo que no te contaron, lo que te ocultan, o la tergiversación de la historia, porque claro, siempre está hecha por los vencedores, ¿no?, por los que quieren establecer los sistemas que se perpetúen. Y aquí te habla muy bien del materialismo histórico y de cómo efectivamente hay un paso muy importante en ese avance de la historia cuando te dice el materialismo histórico hay que contarlo desde las posiciones de la historia real y no de la imaginada o de lo que te han contado otros. Así que lo que no te han contado lo van a contar ellos ahora mismo. Muchas gracias, un aplauso para ellos. Y empecemos con José Luis Garrot. Hola, buenas tardes. Yo voy a ser muy breve porque el verdadero especialista sobre la figura de Josep Fontana es el profesor Comín. Yo tuve el honor, y es un privilegio, de haberle conocido. Digo, es un privilegio, además de como grandísimo historiador, para mí uno de los mejores historiadores de historia contemporánea que ha habido en España. Era una grandísima persona. Su calidad humana superaba incluso a su calidad como historiador, y esta era mucha, ¿no? Y yo con Josep Fontana además es muy importante y ha influido muchísimo en mi vida, todo en mi vida académica, en mi vida profesional. Yo cuando estaba estudiando historia tenía claro una cosa, que quería ser arabista además de historiador, es decir, me interesaba el mundo andalusí, pero dentro de esta claridad no sabía exactamente en qué temática dirigirme, ¿no? Y leí un libro de él, La historia de los hombres del siglo XX, que es una evolución sobre la historia de la historiografía. Él sobre historiografía escribió varias obras, ¿no? Introducción al estudio de la historia después del fin de la historia, etcétera, ¿no? Y este libro, que era, como antes ha dicho Teresa, porque tenía una pluma fácil, era muy agradecido de leer, de utilizar términos que muchas veces utilizamos cuando los historiadores, cuando escribimos, que nos subimos un poco al Cerro de las Águilas y no nos entiende casi nadie, donde me explicaba toda la evolución de la historiografía, cómo se había contado la historia a través del tiempo. Y eso me decidió a especializarme yo en historiografía. De hecho, mi tesis doctoral fue sobre un grandísimo historiador de origen andalusí, que era Ibn Khaldún, una comparativa que hice con la Escuela de Anales, que era también una escuela historiográfica muy importante que se inició en los comienzos del siglo XX. Digo que me influyó mucho, y sobre todo los análisis que él hacía de la historia, porque en esto, sabéis, Fontana tenía, digamos, los antecedentes de él sobre el materialismo histórico, es decir, bastante influido por la historiografía marxista, a
través de Pierre Vilar, también con muchos elementos de esta escuela de Anales, donde se empieza a hacer una historia completa, aludiendo no solo al acontecimiento político, sino diciendo que la historia completa tiene que meter elementos sociales, elementos económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Decía que es que además el profesor Fontana hacía un análisis de cuando escribió el libro, es decir, no era el clásico narrador que muchas veces los historiadores parecen o parecemos más cronistas medievales que otra cosa, porque nos limitamos a enumerar los acontecimientos, los que creemos nosotros importantes o no, simplemente, no un poco más que en orden cronológico, pero no hacemos unos análisis reales de las causas de estos hechos y de las consecuencias de estos hechos, ¿no? Es decir, una historia global, porque yo también considero que escribir historias sin hacer un análisis de lo que estás escribiendo, de lo que estás contando, se queda un poco en, memorizar, ¿no? Que desgraciadamente es la historia que se enseña a nuestros chavales, ¿no? Es verdad que lo de aprenderse la lista de los Reyes Godos había quedado en mi generación, no, pues más o menos se sigue igual, ¿no? Entonces, en esto era un verdadero maestro, ¿no? Es decir, en hacer un análisis de lo que te estoy contando, y libros que impresionaron mucho, donde además de historia está este análisis crítico. Por ejemplo, El futuro es un país extraño, ¿no? Donde hace una crítica sobre las políticas que estaba siguiendo en España, en Estados Unidos, en la Unión Europea, las políticas de los sistemas financieros, porque era un gran amante, eso el profesor Comín, que es el gran especialista, podrá ampliar este dato, le gustaba mucho la historia económica, y influía en toda su historia. Hay muchos elementos de la economía, porque también pensaba, como pensaban muchos, que la economía es un factor básico en el desarrollo de la historia. Es decir, es importante, él se ha visto las grandes transformaciones, ¿no? Otra cosa que compartía mucho con el profesor Fontana, que aprendí de él, es que toda la historia de la humanidad es una lucha de clases. Lo estábamos comentando un poco antes de iniciar esto con los compañeros aquí, y esa es la verdad, su manera de ver la historia como esta lucha de clases constante. Si nos retrotraemos y vemos todos los grandes periodos de la historia, en definitiva ha sido eso. Yo muchas veces, y ya trasladándolo al campo político, que ya se viene diciendo, no, la lucha de clases, algo ya esto superado, eso no existe. Para mí es una gran falacia, claro que existe. ¿Cómo que no va a existir las clases? ¿Y cómo alguien puede dudar de que el poder, o sobre todo la democracia, el estante que se marca, es una lucha entre los que tienen, digamos, la riqueza además, o el poder entre bambolinas y la clase trabajadora, la que no tiene ese poder? Y eso es una lucha constante, y sigue siéndolo, y eso trae el devenir y consecuencias del desarrollo de la historia. Y en otra cosa que también estaba muy de acuerdo con él, él decía, eso también muy influido, y le doy la razón, que el miedo a las consecuencias de la Revolución Rusa fue la que condicionó toda la evolución del siglo XX. Y es verdad, antes también lo estábamos hablando, ¿por qué nace la socialdemocracia después de la Segunda Guerra Mundial? Por una simple razón: ya no podemos tener a la clase trabajadora como la teníamos, porque está el peligro de que este ideal comunista de igualdad, sobre tal, de poder obrero, avance y se haga con toda Europa. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a darles mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo a los trabajadores, y así eliminamos este peligro revolucionario, ¿no? Es un poco decir la reforma por la revolución. ¿Qué más os puedo decir de Fontana? Para mí, por ejemplo, él fue coordinador de, bajo mi punto de vista, una de las mejores historias de España completas, que son 12 volúmenes, editada por Marcial Pons y Crítica, que es fantástica. A nivel didáctico, sinceramente ya ha habido muchas buenas. Yo me acuerdo de una que dirigió Tuñón de Lara, otro grandísimo, otro grande entre los grandes, que era buena, pero está superada. Primero por los especialistas que coge para cada época, ¿no? Y segundo por el desarrollo de la obra. Para mí es una obra que son
digo, 12 volúmenes, se leen muy bien, pues están todos escritos por grandes historiadores y es muy completa, ¿no? Es decir, su capacidad como historiador, su capacidad de crear además escuela es difícilmente comparable, ¿no? Uno de los últimos, no, yo creo que el último libro que he leído de él fue La formació d'una identitat. No está traducido al castellano, creo. Bueno, pues es un libro que si alguien quiere entender la actualidad de Cataluña, yo lo recomendaría que se lo leyera, porque tenía otra gran virtud de Josep Fontana. Él era historiador, pero vivía en la actualidad. Muchas veces los historiadores nos quedamos, lo que historiamos teóricamente es el pasado, nos quedamos anclados ahí y no nos dedicamos a analizar. Parece ser que como si lo tuviéramos prohibido. No, como eres historiador tú puedes analizar la historia, pero no lo que está pasando. No, claro que primero porque aparte de historiadores somos seres humanos como otro cualquiera, que tenemos nuestras ideologías, que tenemos nuestras formas de entender la vida, etcétera, ¿no? Y yo lo utilicé además mucho. Me acuerdo que di aquí una conferencia con Lidia Falcón, me parece que fue, sobre el problema este de si Cataluña tenía derecho histórico a tener la independencia, y me basé en algunas de mis afirmaciones, me basé mucho en Josep Fontana, ¿no? Para llegar a la conclusión que históricamente, si lo comparamos, sí hay razones más que suficientes para que Cataluña se sienta una nación y por lo tanto desee tener un referéndum. Otra cosa, y eso lo sabéis, algunos que me conocéis, yo soy para nada independentista, soy muy jacobino, pero sí, es decir, te daban argumentos. Josep Fontana era un historiador que daba argumentos en lo que decía, pero argumentos además tan consolidados, con tanta base documental, con tan buen análisis, que era difícilmente rebatible cualquier argumento de él. Y ya para terminar, como os he dicho antes, influyó mucho en mí. Hace años fue el coordinador de un congreso nacional, un historiador arabista, historiador de toda España, sobre la figura de Ibn Jaldún. Y a una de las personas, además, que primero se me ocurrió, aunque él no era un arabista, realmente fue pedirle al profesor Fontana que viniera. Cuando estaba hablando con él, se lo pedí al profesor que estamos haciendo esto, por favor, véase como gran especialista en historiografía que era. Él me contestó además, me dice, mira José Luis, ¿cómo voy yo allí? Si yo allí en todo caso iría a aprender de vosotros, que sois los arabistas, sois los que de verdad sabéis sobre Ibn Jaldún, ¿no? Esa humildad en un grandísimo intelectual, en un grandísimo historiador, hizo que si ya admiraba a Josep Fontana como historiador, a partir de eso entonces le admiré también como persona, ¿no? Es difícil encontrar hoy en día, que además padecemos un poco de titulitis, que no, yo tengo más títulos que tú, yo tengo más currículum, etcétera, que una persona que lo era todo en el mundo de la historiografía tuviera esa humildad. Fue un rasgo increíble. Ese era el Josep Fontana que yo conocí y el que creo que no se merece un homenaje, se merece todos los homenajes del mundo, porque nos ha dado lecciones a los historiadores mucho de cómo debemos de estudiar y de escribir la historia, pero yo creo que también ha dado lecciones a la sociedad de cómo tener espíritu crítico, de cómo no conformarse, de cómo criticar y luchar contra las injusticias que veamos. Poco lo voy a decir, un gran maestro se nos ha ido y es una verdadera pena. No, buenas tardes. Quiero empezar como empezaba Fontana sus clases o sus conferencias, ¿no? Con mi conferencia escrita. Esto me tranquilizó mucho. Y luego... Acércatelo un poquito más. Sí. Así está bien. Con mi conferencia escrita, yo desde que empecé a dar clases, yo tengo algún parecido con Fontana. El primero es la timidez. Yo no sé cuál de los dos era más tímido, ¿no? Yo creo que yo. Y luego el segundo es quizá debido a esa timidez,
pues yo desde que empecé a dar clases me tenía que ir con la clase redactada, de la primera palabra a la última, ¿no? Luego naturalmente dejaba los papeles, pero tenía que ir con ella, ¿no? Entonces cuando vi que Josep Fontana hacía eso, me tranquilicé, digo, no eres tan torpe, ¿no?, como pensabas, ¿no? Y la otra cosa es que se quitaba el reloj de pulsera y lo ponía delante para ir calibrando el tiempo que le quedaba, ¿no? Yo ya no uso reloj de pulsera, uso estas tonterías de móviles, pero no voy a estar mirándolo, ¿no? Entonces voy a guiarme por el reloj de la presentadora, ¿no? Bueno, yo quiero empezar agradeciendo primero a los que habéis venido al homenaje a Josep Fontana, ¿no? Súper merecido, ¿no? Hay muy pocos casos en los cuales a un historiador se merezca tanto el homenaje como a Josep, ¿no? Y yo quiero aprovechar la ocasión para mostrar delante de vosotros, ¿no?, mi admiración, mi respeto y sobre todo mi gratitud. Yo le debo muchísimo a Josep Fontana, ¿no? Aunque él haya vivido en Barcelona, siempre yo en Madrid, ¿no? Bueno, desde que llegué a los 14 años, ¿no? Y nos hayamos visto relativamente, pues, en congresos, luego por motivos de trabajo, en oposiciones, pero me ha ayudado mucho y le tengo mucho afecto. Yo creo que el afecto era compartido, ¿no? También quiero agradecer a José Luis Garrot que haya organizado el homenaje. Yo creo que es el primer homenaje que se le organiza en vivo después de su muerte, ¿no? Y entonces, pues, cuando me invitó, yo le dije, por supuesto, que contase que por Fontana yo hacía lo que hiciera falta, ¿no? Y luego también le tengo que agradecer no solo que haga el homenaje, sino que me haya invitado a mí a participar en él, ¿no? No es fruto del azar que yo esté aquí. Yo no soy un discípulo directo de Fontana, quizá como mucho sea un discípulo indirecto o discípulo a distancia, ¿no? Yo al menos me considero así, ¿no? Pero la gente me identifica con Fontana, ¿no? De hecho, a raíz de su muerte me han llegado cartas y mails, ¿no?, dándome el pésame, ¿no? Esto se debe fundamentalmente a que él, dentro de la historia económica, se ha especializado en historia de la hacienda, que es un asunto muy duro, ¿no? Y donde realmente hace falta tener capacidad de trabajo y capacidad de comprensión y conocer muy bien no solo la economía, sino la hacienda, las finanzas, los mercados. Es decir, que era un historiador de formación, pero tenía una formación económica buenísima, ¿no? Entonces, el problema que tenemos los historiadores de la hacienda es que somos muy pocos y entonces, pues, nos tenemos que cuidar mucho. Entonces, por eso la gente me identifica con él, porque hemos hecho muchas cosas juntos, congresos, ediciones de libros, pero el caso es que José Luis me explicó por qué yo estaba aquí, y era porque en Marcial Pons, Luis Domínguez, que es un gran librero que siempre ha trabajado allí, pues le dijo, mira, para este homenaje a quien tienes que invitar es a... Y entonces, ¿por qué Luis Domínguez me identifica a mí con Fontana? Pues porque las muchas veces que coincidíamos en Madrid con Fontana, cuando venía, fuera asuntos que teníamos comunes o no, pues yo sabía que venía y siempre le decía que si le hacía falta algo me lo dijera. Y yo cuando podía, pues le llevaba en coche donde hiciera falta, porque para mí era un aprendizaje continuo. Estar 10 minutos con Josep Fontana era como estar 10 horas de clase con un profesor normal, ¿no? O incluso más, ¿no? Y entonces, pues cuando teníamos reuniones de la asociación y acababan, o teníamos una comida, o acababa la conferencia que había venido a dar a un curso que yo organizaba, decía, Josep, venga, te llevo al aeropuerto, ¿dónde te llevo?, ¿no? Entonces, siempre me decía lo mismo. Dice, no, vamos a Marcial Pons, a la librería, que es la librería mejor en historia de Madrid, ¿no? Y entonces, pues allí echábamos la tarde, Fontana, yo y Luis Domínguez, ¿no? Fontana y yo, Luis Domínguez y yo aprendiendo, y Fontana pues mirando libros, pidiéndole libros, ¿no? Y Luis haciendo negocio, naturalmente, ¿no? Ahí me di cuenta de una primera característica de Josep Fontana de las que quiero hablar, era de su amor por los libros, ¿no? Realmente era un enamorado de estos libros. Probablemente era una cuestión genética, porque su padre era un librero de viejo del barrio antiguo de Barcelona, y entonces pues se crió entre libros, ¿no? Y entonces pues los mimaba, los adoraba, los escribía, los leía y los compraba, ¿no? Yo creo que es yo creo que su principal gasto de sus ingresos, además de comprarse la casa, ¿no? Yo creo que fue la compra de libros, ¿no? La estimación que hizo él mismo en una entrevista
cuando donó su biblioteca particular a la fundación de la Universidad Pompeu Fabra, al Instituto Jaume Vicens Vives más concretamente, la biblioteca tenía 50.000 volúmenes, que se dice pronto, ¿no? Y él se quedó con 15.000 en su casa para utilizarlos en sus investigaciones, ¿no? O sea que hace un total de muchos miles de libros, ¿no? Entonces, yo he hecho los cálculos, pero no los voy a decir porque da una cantidad de dinero que se gastó en libros altruistamente, porque él los ha puesto para la utilización pública de los estudiantes o de cualquier persona que los quiera ver, ¿no? De hecho, cuando los tenía en su casa o en un par de casas que tuvo que alquilar para guardarlos antes de donarlos a la Fundación Jaume Vicens Vives, pues cualquier estudiante que le pedía algún libro, él se lo dejaba, le dejaba que fuera a su casa, lo viera. Era una persona, como diré posteriormente, ya lo adelanto, ¿no?, totalmente desprendida, ¿no?, bondadosa, hacía favores a todo el mundo en la medida que podía, ¿no? Bueno, esta es la primera cuestión que quería hablar, ¿no? Su amor por los libros, ¿no? Y entonces él como veré luego, si me da tiempo, porque no me va a dar tiempo a hablar ni de la quinta parte de las cosas que yo podría hablar, o otros expertos mayores que yo, de Josep Fontana, ¿no? Por eso, para él, dice, ¿cómo Franco iba a ser un buen tipo? Dice, si quemaba los libros, ¿no? Es decir, por supuesto, ya en sus libros, además de quemar libros, pues mataba a personas y otras cuestiones por el estilo, pero alguien que quema un libro no puede ser buena persona, decía Josep, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con él, ¿no? Bueno, el segundo apunte que voy a mencionar es, yo voy a hablar fundamentalmente de historia económica, lo cual es una aberración para Josep, porque él entendía la historia económica como historia total. Él fue discípulo de Pierre Vilar y entendía la historia económica. Es imposible compartimentar la historia en historia económica, historia tecnológica, historia de las mentalidades, historia social, historia política. Todo está junto, todo se mezcla, todo influye sobre todo, ¿no? Yo creo que por esto Josep Fontana eligió estudiar la hacienda pública, porque en la hacienda pública es el aspecto de la economía donde todo está junto. Se decide políticamente los presupuestos tienen repercusiones sobre todo el mundo y tienen por lo tanto repercusiones sociales y a su vez políticas, ¿no? Entonces, pero claro, por motivos de especialización, pues la ciencia ahora obliga a compartimentar mucho la especialización, y aunque estudies la hacienda conjugando todas las variables, pues yo soy un especialista en la hacienda y en historia económica. Entonces, como me gusta hablar de lo que sé, pues hablaré más de historia económica, que no de todas las historias que ha practicado Josep Fontana, ¿no? Entonces, circunscribirme solo a la historia económica, pues es no hacer honor ni valorar adecuadamente todo lo que ha hecho Josep Fontana, ¿no?, que es inconmensurable, ¿no? Entonces, para los historiadores económicos, el padre de la historia económica en España, digamos, es don Ramón Carande, que es un nombre mitológico para nosotros, ¿no? Y entonces, uno de mis primeros trabajos con Josep Fontana fue que a él, el Instituto de Estudios Fiscales, le encargó, esto debía ser el año 90, era Josep María Vegara, un economista catalán, economista matemático catalán, pero era muy amigo de Fontana, de la Autónoma de Barcelona, donde enseñó la mayor parte de su tiempo el profesor Fontana, y le pidió que hiciera un número extraordinario de Hacienda Pública Española, que es la mejor revista sobre teoría de Hacienda y estudios de Hacienda en España, en homenaje a don Ramón Carande, ¿no? Porque Ramón Carande también era un especialista en historia de la Hacienda. Hizo 3 volúmenes sobre Carlos V y sus banqueros, ¿no? Los banqueros eran parte de la hacienda, porque la deuda pública es la parte fundamental de la hacienda, entonces los banqueros son los que financian a la hacienda cuando la hacienda tiene déficit, ¿no? Y esto es lo que ha ocurrido en la historia de España en la mayor parte del periodo, ¿no? Entonces, los 3 volúmenes de Carlos V y sus banqueros es una obra realmente cumbre para la historia en general de España, pero sobre todo para la historia económica y la historia de la hacienda. Entonces Fontana me llamó un día y yo pensé que sería por algún asunto de la Asociación de Historia Económica o alguna cuestión así, y me dijo, oye, que me han encargado este trabajo y entonces yo he dicho que solo lo hago si tú lo haces conmigo. Y entonces, pues, para mí casi se me cae el teléfono de las manos, ¿no? Yo no era ni doctor ni nada por el estilo, ¿no?
llevaba muy pocos años en la profesión, pero ya me conocía por la especialización, ¿no? Entonces, bien, le dije que sí, entonces hicimos el libro. Él hacía las partituras y yo las interpretaba, ¿no? Él decía, hay que invitar a este y que hable de lo que quiera, y entonces yo hacía de secretario, francamente, ¿no? Pero me dijo, de la introducción me ocupo yo, y le dije, muy bien, que yo voy a ver la introducción, pues, digo, si me das para que la corrija la voy a estropear, ¿no? Entonces la introducción la hizo él, pero la firmamos los dos, que fue un primer acto de gratitud. Segundo acto de gratitud conmigo, primero permitirme trabajar con él, que es un aprendizaje. Lo mejor forma de aprender con los grandes maestros es trabajando con ellos, ¿no? Oyéndoles en clase también, pero trabajando es como realmente en el día a día, en las reuniones, en las conversaciones, en por qué está así, en la corrección de los artículos, las evaluaciones, en fin, fue un aprendizaje para mí, ¿no? Y el segundo regalo fue regalarme el prólogo, donde yo no escribí una sola línea, ¿no? Y es un prólogo sensacional, delicioso, maravilloso, ¿no? Que habla de Carande, de su metodología, y Fontana, como siempre, lanzaba mensajes a los historiadores económicos, diciéndoles algo que también decía Carande, que las cifras están bien, pero que las cifras solo no dicen nada, ¿no? Que detrás de las cifras, como detrás de cualquier documento, que es una cosa que Fontana aprendió también de sus maestros, detrás de cualquier documento, detrás de las cifras, siempre hay una persona que generalmente sufre. Entonces, yo de aquel prólogo me acuerdo, introducción, me acuerdo casi de memoria, ¿no? Y entonces, recordándolo, yo he hecho un paralelismo aquí, porque yo creo que Fontana está a la altura de Carande, es decir, aunque Carande era entonces era el único que hacía el tipo de historia que hacía él, la historia en la cual hizo él, Carlos V y sus banqueros, era el franquismo, ¿no? Que no le veía muy bien a don Ramón, ¿no? Y entonces pues estaba muy aislado, ¿no? Los franquistas hacían otro tipo de historia que no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, Fontana, ya hay mucha más gente que hace la historia como la hace él, entre otras cosas porque gran parte de ellos o son sus discípulos directos, han aprendido de él, pero yo creo que Fontana sobresale sobre el resto, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Primero por su mayor capacidad de influencia, ¿no? No solo en la academia, sino, como luego diré, también en la academia y en la universidad, sino también en la enseñanza media, ¿no? o en enseñanza primaria, ¿no? o en los medios, ¿no? Entonces yo voy, no solo va a ser equiparado, sino que voy a utilizar las palabras y las frases casi entrecomilladas que Fontana y yo, porque también firmo la introducción, pero la hizo Fontana, ya lo digo, le dedicaba a Ramón Carande, ¿no? Porque eran dos personajes muy parecidos en este aspecto, ¿no? Entonces, Fontana, por ejemplo, a la muerte de Carande, publicó un artículo en El País donde decía que hoy somos más pobres que ayer, ¿no? Porque hemos perdido a un maestro, ¿no? Y entonces decía que desgraciadamente nos falta su persona para seguir aprendiendo de ella, cosa que yo digo también de Fontana, ¿no? Nos falta una persona para seguir aprendiendo. Pero decía, podemos seguir aprendiendo de su obra. Perdón si me emociono en la luna. Bueno, también decía, utilizando a Felipe Ruiz Martín en este aspecto, que Carande había sido el contrapunto de la música convencional de los historiadores económicos y latinoamericanos de su época, ¿eh? Yo también digo esto de Fontana. Fontana ha sido el contrapunto. No es el historiador oficial ni el historiador más protegido por los distintos gobiernos que se han sucedido, no ya en el franquismo, sino en la democracia. Siempre ha sido un poco el contrapunto crítico, ¿no? Siempre ha sido la conciencia de la profesión, diría yo, ¿no? El que ha dicho, cuidado con esto, o hay que ir por aquí o hay que ir por aquí. Fontana se ha mantenido fiel, ajeno al cambiante mundo de las tendencias y las modas, a sus principios sólidos, ¿no? Vitales, políticos, metodológicos, ¿no? Y profesionales, ¿no?
lo cual le ha permitido hacer una brillante carrera y fructífera, ¿no? Y además sistemática y homogénea. Fontana dijo en aquel prólogo de Carande, cosa que yo le aplico a Josep también, que ha sido mucho más que el autor de unos libros que tienen ya un lugar privilegiado en la historiografía española de nuestro tiempo, pues ha ejercido su fecundo magisterio, esto ya lo estoy diciendo yo, en las aulas universitarias, en la enseñanza media y otros locales, sindicales, políticos y de barrio, ¿no? Ha sido maestro en todos los aspectos, ¿no? Yo, por ejemplo, pues un día, después de una de aquellas reuniones, le dije: Josep, ¿dónde quieres que te lleve hoy? Y me dijo un local de una dirección que no voy a decir. Dice: no, es que los compañeros de comisiones obreras me ha dicho que le explique esta cuestión, ¿no? Y entonces allí le llevé y allí me invitó y entré y estuve entonces vi su didáctica también a los trabajadores, ¿no? Y era impresionante, ¿no? Es decir, por eso digo que es alguien que esto no lo hacen los profesores, yo nunca lo he hecho, ¿no? Realmente, ¿no? Y la gran parte de los profesores también. Entonces, luego hablaré, si me da tiempo, de su preocupación por la docencia de la historia en la educación secundaria e incluso para los maestros, ¿no? en la educación primaria, ¿no? También decía que las lecciones improvisadas de Carande, y esto lo aplico yo a Fontana, de historia y de método, se veían enriquecidas por la pasión y el calor humano que imprimía a sus charlas. Esto también pasaba con Josep. Josep era alguien que tenía pasión por lo que explicaba y era realmente muy humano, ¿no? Con todo el mundo, con las clases, con los alumnos, ¿no? Por eso digo que las similitudes con Carande eran metodológicamente eran distintas. Tana era marxista, Carande no, pero a la hora de estudiar la Hacienda, uno sabe que Marx utiliza el materialismo histórico y las enseñanzas de Carlos Marx en la historia, pero realmente cuando se lee unos libros de Hacienda eso casi no se nota. Hombre, habla de clases sociales, pero no es ya ese marxismo hueco, ¿no? De la escuela francesa, que a él no le gustaba nada, donde todos son frases rimbombantes que a la larga, como el estructuralismo francés, que era bastante parecido, no llevaban a nada, ¿no? Él tenía un materialismo histórico muy histórico, ¿no? Muy del tipo anglosajón o italiano, ¿no? Donde las fuentes eran fundamentales, ¿no? Las clases. Bueno, por decir algo de la enseñanza media, Fontana pretendía... otro parecido con Carande que se me está pasando. Carande decía que lo importante era la academia, pero también eran los estudiantes y era la sociedad, ¿no? Y lo fundamental que tenía que hacer el historiador era hacer discurrir a la gente. Claro, Carande vivió la Segunda República, vivió la guerra, vivió la posguerra, y entonces él decía que había que hacer discurrir a la gente con el razonamiento histórico, porque con eso lograríamos que la sociedad cambiara, es decir, el cambiar la mentalidad de la gente, cómo entienden la sociedad a través de la historia, pues eso era una cuestión fundamental, ¿no? Y entonces Fontana también, de forma parecida, en 1975, hablando de la función que la historia debe desempeñar en el sistema educativo, decía que había que conseguir que la enseñanza de la historia se convierta en un instrumento de reflexión crítica que ayude al estudiante a comprender mejor la sociedad en que vive. Esta era la cuestión de Fontana, ¿no? Las dos cuestiones básicas, la crítica por encima de todo, ¿no? Aparte de los documentos históricos, ¿no? Y también el aplicar la historia y la crítica historia para comprender lo que pasaba en la actualidad, ¿no? Y un paso que daba Fontana, que no daban los demás, era el compromiso político, social y sindical de aprovechar esos conocimientos históricos para cambiar la sociedad en un sentido más justo e igualitario, ¿no? Aquí también hay más historiadores que hacen esto, por supuesto, y más historiadores económicos, pero yo creo que nadie lo ha hecho con tanta convicción, profundidad y productividad como lo ha hecho Fontana, ¿no? Yo creo que ningún otro historiador ha tenido la influencia que ha tenido Fontana, ni en la academia, ni en la educación, ni en la política,
ni en los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que ningún historiador ni historiador económico ha despertado el seguimiento entre el gran público que llaman los editores de periódicos, ¿no? Gran público catalán, español, latinoamericano e internacional, porque sus libros son traducidos, algunos de ellos a 17 idiomas, ¿no? Bueno, una prueba del impacto mediático que tiene Josep es que en el periódico de hoy, El País, pues viene una noticia sobre el gobierno catalán naturalmente se ausenta, ¿eh? Torra y sus consejeros no van desde hace meses a foros políticos relevantes ni a actos sociales o culturales, ¿no? O lleva su política, ¿no? Y entonces, bueno, para lo que a mí me interesa, entonces dice a los sitios donde no ha ido y deberían haber ido, o el presidente o alguno de sus representantes, ¿no? Y dice, fuera del ámbito político también sorprendió la ausencia de la Generalitat en la capilla ardiente instalada en Barcelona de la soprano Montserrat Caballé, aunque Torra sí acudió el pasado día 8 cuando se celebró el entierro, ¿no? Igualmente fue significativa la ausencia del presidente y de cualquiera de sus consejeros en el entierro el 29 de agosto de Josep Fontana, el historiador catalán más leído en España y América, y uno de los más traducidos y conocidos en el mundo anglosajón, ¿no? Fontana era un declarado marxista que cerró lista de Ada Colau, aquí pone Colau, pero es Colau, ¿no? Colau. En las municipales de 2015, ¿eh? Y Caballé también se reivindicó como española, ¿no? Lo que puede dar a entender la ausencia, ¿no? Yo creo que ningún representante de la Generalitat, cosa que alegró a Fontana en su tumba ya antes de entrar en ella, ¿no? No acudió no solo porque era marxista, sino porque no era independentista, ¿no? Pero luego, si quieren o queréis, si me permitís que os tutee, pues hablamos de lo que queréis de Josep y ahora voy a seguir con mi cosa, ¿no? Pero no era independentista, no apoyaba el proceso, ¿no? Y la única vez que habló de esto fue en una entrevista ya a finales del siglo pasado, donde dijo que si la cosa iba hacia la independencia de Cataluña y no había más remedio, él apoyaría la independencia siempre que no hubiera ni un solo muerto y que no hubiera violencia. Lo cual quiere decir que no apoya el proceso, pues por motivos políticos, pero también porque hay violencia. Otras de las cosas de las que quería hablar eran los objetivos, metodología científica y debate político, aunque ya voy adelantando algunas cosas, ¿no? Aquí también, materialismo histórico, pues ya lo conocéis y tampoco me voy a enrollar en esto. Él era más del materialismo histórico británico o italiano, y aplicaba sus conocimientos y sus descubrimientos históricos para tratar de crear una conciencia crítica de la sociedad del tiempo presente, ¿no? Esto lo ha dicho un historiador económico, Joseba de la Torre, vasco, que escribió en el diario.es una necrológica de Fontana, ¿no? Pero esto mismo lo dice también Jordi Nadal, que es un compañero de fatigas de estudios y de carrera universitaria de Fontana, crecieron juntos al amparo de Jaume Vicens Vives. Dijo más o menos lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Dijo que Fontana, o escribió, mejor dicho, y traduzco al castellano, Fontana tenía una vocación de misionero laico, de implicar a los mortales en la marcha y transformación del mundo. Es decir, Nadal no es marxista, ni mucho menos, ¿no? Pero es muy amigo de Fontana y se quieren mucho y entendía lo que Fontana quería hacer, ¿no? Que era esto, implicar a los mortales en la transformación y en la marcha del mundo, ¿no? Bueno, la labor de Fontana, no solo con sus obras, de las cuales hablaré luego, ¿no? Sino con sus publicaciones, ¿no? Transformó el panorama de la historiografía, es decir, del conjunto de libros de historia que se publicaron en España ya en los tiempos finales del franquismo, ¿no? Su obra también y los libros que él ayudaba a editar entonces en la editorial Ariel, porque la labor editorial de Fontana ha quedado como asesor de 3 de las grandes editoriales de temas históricos, ha quedado un poco
en la sombra, porque él ahí trabajaba en la sombra, ¿no? Pero ha sido fundamental, ¿no? Porque no solo sus ideas, sino las obras que él aconsejaba traducir, pues cambiaron totalmente el panorama de los tiempos finales del franquismo, que era un desierto, era peor que un desierto, si es que existe eso, ¿no? Entonces, sus investigaciones, pero también las obras que él llevó a la traducción, cambiaron el panorama, ¿no? Estoy utilizando a diferentes historiadores para que vean o veáis que esto no solo son mis ideas, ¿no? Que están muy sesgadas a favor de mi amigo Josep Fontana, ¿no? Son otros que bueno, también son muy amigos, ¿no? Pero es que tenía muchos amigos, Josep, ¿no? Entonces, Julián Casanova, que es uno de los grandes historiadores contemporaneístas que estudian siglos XIX y XX, dijo que sus investigaciones le convirtieron en un historiador de referencia, respetado y seguido por quienes buscaban caminos de renovación en la enseñanza y la escritura de la historia, ¿no? También ha escrito de él que en una profesión dada a la especialización y a las preocupaciones microscópicas, Fontana demostró dominar un amplio campo de acción, y esto lo veremos luego si tengo tiempo, ¿no? Es decir, los temas que tocó Fontana son inmanejables para una persona normal y corriente, ¿no? No solo los temas, sino los periodos. Normalmente uno se centra en un periodo concreto. Los contemporaneistas dicen que es contemporaneista siglo XIX y XX, pero no, también entró en el XVIII, ¿no? Y también ha entrado en el XXI. Y también ha entrado en el futuro, ¿no? Como veré posteriormente, ¿no? Porque pues, su maestro Luis Lar escribió un libro del futuro como historia, donde todos aprendimos muchísimo, ¿no? El futuro como historia, es decir, los historiadores también se tienen que implicar en el futuro, es decir, interpretar el pasado y el presente para ver qué es lo que hay que hacer en el futuro para que la sociedad cambie hacia algo más justo y respetuoso con el ser. Y bueno, y menciona algunos libros que no voy a repetir, ¿no? Y luego, en su aspecto metodológico estaba también el debate público, nunca lo rehuyó, al contrario, lo buscó, ¿no? Y por esto digo que era un poco el contrapunto, ¿no? Porque sus interpretaciones históricas, su defensa del marxismo, hubo una época que en las izquierdas era relativamente generalizado defender el marxismo, hoy día pues ya no hay tantos que lo defiendan, ¿no? Y ya ahora tenemos uno menos, ¿no? Su compromiso anticapitalista, ¿no? Y comunista, ¿no? Y nacionalista catalán, aunque no independentista, como digo, lo colocaron en el centro, en una diana central, ¿no? De determinados sectores actuales, ¿no? Que ven en el marxismo, el comunismo y en el independentismo o nacionalismo simplemente catalán un peligro casi mortal, ¿no? Bueno, pues él ha estado ahí en el centro de aceradas polémicas, ¿no? Con otros historiadores, ¿no? Sobre todo en la última década, y no voy a insistir esto porque es la parte más conocida, ¿no? Y yo aquí utilizaría la frase que se atribuye primero a Goethe y luego a Rubén Darío, ¿no? Ladran, luego cabalgamos, ¿no? Es decir, esta es la mejor señal de la importancia del maestro Fontana, ¿no? Otra cuestión de la que quería hablar, de esto podía estar hablando horas, yo y ustedes también, algunos de ustedes. Mauro Hernández, que es un colega y amigo que ha tenido la gentileza de venir también, ¿no? También podría añadir miles de cosas sobre Fontana a las que estoy diciendo. Otro aspecto del que quería hablar era para hablar de su persona, ¿no? Porque interesa que están indisolublemente unidas, es decir, tú ves a Fontana y ves a todas estas cosas que estoy diciendo que hacía Fontana en el mundo académico, ¿no? A Fontana no le gustaban en vida los homenajes propios, es decir, los homenajes que le hacían a él. Esta era una diferencia con Carande, que también pone en la introducción que digo, ¿no? Carande vivió 10 años más que Fontana, yo creo, pues se pasó 20 años que le hacían homenajes en todos los sitios, porque era como Fontana una persona muy querida y muy simpática, y él iba a todos los homenajes, se quejaba, él cuando empezaba a decir otro homenaje, otra vez lo mismo, la verdad es que a esta edad esto ya cansa mucho, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay que estar aquí en el homenaje, ¿no? Y entonces, cuando hablaba algún otro que él le decía, bueno, don Ramón,
pues siento que no le gusten los homenajes, pero dice, no, sí me gustan. Dice, usted homenaje, ¿no? Como diciendo, a ver si ahora me va a dejar sin homenaje, ¿no? Era muy gracioso don Ramón. Pues pues Josep no quería homenajes, ¿no? Y entonces la mejor demostración es este libro, que es un libro magnífico, no porque contribuya yo, no, sino es un libro que se llama, lo podéis ver, Josep Fontana, nada más, ¿eh? Y viene su foto, que Jaume Torras, que es su discípulo, tiene muchos, pero este es el que ha estado a su vera toda la vida, que ha heredado el instituto, la dirección del instituto Vicens Vives, ¿no? Pues lo de poner su nombre ya le costó sacárselo, ¿no? Poner la foto ya es que hubo que pillarle casi a traición. Un libro ahí le dice, mira, Josepa, que quede constancia de que estas... No le dijeron que era para la portada del libro, si no, no se hubiera dejado hacer la foto, ¿no? Y luego pone historia y proyecto social. Sí. Y ya en letra más pequeñita pone historia y proyecto social porque es el lema de Fontana, ¿no? Exacto. Y luego, jornadas de debate del Institut Universitari de Historia Jaume Vicens Vives de Cataluña, ¿no? Bueno, entonces, en la introducción que hace Jaume Torras, entonces este libro recoge las 8 creo que son ponencias principales. Luego hay otro libro mucho más gordo que eran las comunicaciones, donde hay varias docenas, ¿no? Pero este era el libro donde el primer día 8, no sé los que son, no los he contado, ¿no? Pues contábamos un poco las aportaciones de Fontana y las aportaciones posteriores, y si las tesis e hipótesis de Fontana se sostenían o no se sostenían, ¿no? Habían sido rebatidas o habían sido confirmadas, ¿no? Bueno, entonces bueno, naturalmente ahí Fontana se negó a que apareciera la palabra homenaje por ningún sitio, ¿eh? Y entonces y se negó a sentarse en la mesa presidencial, es decir, a uno le hacen un homenaje y está allí sentado con todos los que van a... Fontana no, Fontana estaba sentado en la primera fila, nunca se quería sentar aquí, por timidez y también por humildad, no sé. Yo también eso lo he aprendido de él, porque tampoco me gusta sentarme mucho, a no ser que tengas que hablar y no te quede más remedio, ¿no? Entonces, la primera anécdota de Fontana sí que tal, en unos cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, que era sobre la hacienda pública en la Segunda República, ¿no? Entonces él presidía el curso, naturalmente, ¿no? Y entonces yo tenía mi actuación después del descanso, que era a las 11:30. Entonces, pues yo llegaba de viaje y entonces llegué y entonces todavía no había acabado la sesión anterior, que eran las 10:30 o así, y entré en la sala, ¿no? Y entonces vi al conferenciante solo. Y yo dije, anda, y el presidente Fontana no habrá venido, no estará. Y entonces ya, cuando acabó de hablar el conferenciante, entonces oí una voz que dice, bueno, muy bien. Y entonces ahora si hay alguien del público que quiera tener una pregunta, digo, anda, si es Fontana, ¿no? Y entonces estaba sentado en la primera fila, ¿no? Es decir, huía del protagonismo, ¿no? Y entonces allí, pues tampoco se sentó en la mesa en ningún momento del homenaje, salvo cuando tuvo que hablar él, ¿no? Bueno, entonces, bueno, cuando Torras me llamó para lo del homenaje, me dijo, oye, cuando hables con Fontana no se te ocurra mencionar la palabra homenaje. Digo, ¿entonces qué dijo? Dice, dile jornadas, que estaban titulando las jornadas. Entonces aquello eran las jornadas, ¿no? Entonces, en la introducción, Torras solo menciona en un momento la palabra homenaje, que voy a leer el texto, porque tiene gracia, ¿no? Porque claro, si pone la palabra homenaje no sale bien. Dice, leo literalmente, reproducen las actas de las jornadas de debate que tuvieron lugar los días 25 y 26 de junio de 2002, celebradas en el Instituto Universitario de Historia en la Universidad Pompeu Fabra, con motivo de la relativa jubilación, porque se jubilaba administrativamente, del profesor Josep Fontana. Dice, se aprovechó aquella circunstancia administrativa para hacer de las jornadas un modesto homenaje intelectual a la persona y la obra de Josep Fontana. Dice, o al menos así lo entendimos muchos. Yo cuando leí esto le dije a Jaume Torras, digo, así lo entendimos todos, menos Josep Fontana.
Es decir, todos entendíamos que era un homenaje, menos él que no quería que fuera un homenaje, ¿no? Bueno, no voy a hablar de este libro, que está muy bien. Desde luego, en mi aportación y en la de los otros colegas, lo que sostengo yo es que todas sus hipótesis, en mi opinión, de Hacienda Pública se mantienen. Yo lo único que he hecho es profundizar algunos temas, estudiar otros que no estudió, pero intuyó, poner más cifras a sus interpretaciones, reafirmarlas más y luego matizar alguna tontería, ¿no? Pero se sostiene todo, ¿no? Lo que sí quiero decir de estos libros de Fontana, que es lo que a mí... Yo en realidad soy economista, aunque hoy día es un desdoro decirlo, ¿no? Es un experto, ¿no? De estos, hasta la reina de Inglaterra le pregunté en una reunión de economistas: ¿cómo son ustedes tan torpes de que no se han dado cuenta de que venía la crisis de 2008, ¿no? Bueno, los buenos sí se dieron cuenta, entre ellos yo. Entonces, y además hacía la especialidad más dura, economía matemática o teoría economía matemática, lo que quieran ustedes. Entonces, porque me gustaban las matemáticas, ¿no? Pero también me gustaba mucho la historia. Entonces yo me apuntaba a asignaturas optativas de historia. Entonces los planes de estudio eran muy amplios y yo tenía 3 asignaturas troncales obligatorias de teoría y matemáticas, y luego me cogía 2 de historia. Una historia económica de España y otra historia económica. Y entonces en estas tuve profesores, pues entre ellos a Jesús Sá y a Ángel García Sá, que no solo eran marxistas, sino que además eran seguidores de Josep Fontana, ¿no? Entonces ahí me hicieron leer a Fontana y su obra, y entonces pues ahí caí en la red, digamos, ¿no? Entonces pues al final no solo me dediqué a hacer historia, sino me dediqué a hacer historia de la Hacienda, ¿no? Entonces yo sabía mucha Hacienda teórica, ¿no? De modelos y de imposición óptima y de cosas de estas, pero me faltaba algo, ¿no? Es decir, las matemáticas son una ciencia exacta y la economía no, y la historia menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me faltaba a mí? Pues me faltaba la política, me faltaba la sociología, me faltaban las ideas que no fueran económicas, y me faltaban sobre todo las personas, ¿no? Y entonces pues todo eso está en los libros de Fontana y en los de Hacienda. Es impresionante como una cosa tan árida que son libros de Hacienda, pues uno puede ver una redacción que se lee. No son libros fáciles, ya digo yo que no son libros fáciles, ¿no? Se leen fácilmente porque redactaba muy bien, pero no redactaba fácilmente, como ha dicho Pontón. Es decir, todo el mundo tenía una pluma fácil. Los buenos escritores no tienen una pluma fácil, le dan muchas vueltas a lo que escriben, ¿no? Era hábil, pero realmente ya ahí lo mezcla todo. No lo mezcla, perdón, porque hay mezclas revueltas, ¿no? Lo coordinaba todo, ¿no? Para todo, de la Hacienda, de la política, de la sociedad, para hacer unos libros realmente impresionantes, ¿no? Bueno, y con esto acabo con los homenajes propios, ¿no? Entonces vamos a aprovechar que ya se ha muerto, con perdón. Él tenía una ironía que esta broma no le hubiera parecido mal, para empezar a hacerle homenajes. Sí le gustaban los homenajes a otros colegas, sobre todo amigos, que tenían muchos, ¿no? Y entonces él iba a todos los que se le pedían. Yo le pedí, por ejemplo, el homenaje que hice a Felipe Ruiz Martín, otro gran historiador, maestro mío, de Mauro, y que es modernista además, Mauro Hernández, y de Fontana. Pues entonces a Felipe Ruiz Martín, lo que pasa es que se lo hice en vida, ¿no? Que son los que, ya Fontana casi se lo hago, como diré luego, pero por motivos editoriales el libro no salió, ¿no? Entonces yo hablé con el Instituto de Estudios Fiscales, con Juan Zafra. A mí siempre me gusta trabajar en asociación con algún colega, y con Mauro he hecho varios libros, y entonces con Juan Zafra fuimos a ver al director del Instituto de Estudios Fiscales y le dijimos: oye, don Felipe Ruiz Martín ya está mayor, es un gran historiador de la Hacienda, ha colaborado con el instituto, y entonces nos gustaría hacer un ciclo de conferencias y luego publicar un número extraordinario de Hacienda Pública para participar, en su homenaje, ¿no? Y entonces le pedimos a Fontana que participara y naturalmente dijo que sí.
vino a Madrid, dio su conferencia y luego publicamos un libro, ¿no? Ese era todo de Hacienda, ¿no? Luego, la última vez que le vi en vida, aunque hablé alguna vez con él por teléfono y desde luego intercambiamos emails, fue en el homenaje a un discípulo suyo, Jordi Palafox, de mi edad, y de eso se jubilaba y entonces le hicieron un homenaje y él, a pesar de que estaba ya mal, con la salud deteriorada, pues fue. Y entonces fue una mañana lo que estuvimos de 9 a 3 y nos sentamos juntos, hablábamos y tal, y en el descanso hablamos, no se quedó la comida, pero antes de irse hablamos un momento. Y entonces él fue al homenaje porque no podía perderlo, ¿no? Y entonces yo ahí aproveché estaba preparando entonces una sesión una sesión general, global, es decir, una sesión de un congreso de historia económica en España de la asociación que no es simultánea, sino que es genérica, donde va todo el mundo, porque no hay otras, o va todo el mundo que quiere. Si no quiere ir a esa sesión, tiene que ir al bar porque no hay otras, ¿no? Que era sobre evolución de la fiscalidad en España, siglos XV-XX. Y entonces yo sabía que si le pedía a Fontana que participase ahí, me iba a decir que no, pero yo le dije que viniera, le conté el plan, me dijo que muy bueno, que tal, pero que no, que estaba ahora en otros temas. Yo le dije, estás en otros temas, pero sé que sigues con la historia de la Hacienda, como luego os diré. Y le dije, no, si lo único que quiero que vengas es a presidir alguna sesión para que te vean los socios. Sí, todo el mundo me pregunta cómo estás. Y yo le vi, y aunque estaba mal de salud, pues estaba, la verdad es que hoy día estaba bien, aparentemente estaba bien, ¿no? Digo, te vienes allí, te estás un día, no estés donde, y vienes solo a esta sesión, la presides y tal. Y él se olió el asunto, ¿no? Entonces yo quería, no, si yo le decía, te vamos a hacer un homenaje, él me decía que no. Entonces, pero no le engañes, ¿no? Y entonces me dijo, no voy a ir. Dice, no voy a ir porque ya sé lo que planeas, ¿no? Y entonces yo le dije, digo, bueno, pues aunque no vengas me da igual, porque yo voy a decir que el libro que estamos haciendo será un libro en tu homenaje, ¿no? Y entonces ya hablaremos. Y así fue. No lo hice yo porque la sesión la presidió Ángel Galán, que es un medievalista fantástico, que dirigió la parte de medieval, porque es un libro de Hacienda, pero que cubre medieval, moderna y contemporánea, ¿no? Entonces él es el presidente de una red de investigación buenísima de historia de la Hacienda, se llama Arca Comunis, y entonces presidía él y fue él el que dijo estas palabras, ¿no? Y luego pues el libro se lo hemos dedicado a él. El libro lamentablemente está ya en el Instituto de Estudios Fiscales, se acabó en tiempo para haber salido este año, del 98, pero lamentablemente las restricciones presupuestarias no han salido, ¿no? Yo fui para adelante. Él, cuando le dije esto, no me dijo que no, tampoco me dijo que sí, simplemente sonrió con esa sonrisa que tenía socarrona, y yo estaba entendiendo que me decía que sí. Dice, Paco, está bien, bueno, pues cuando salga pues será un homenaje, ¿no? Él era totalmente desprendido con los colegas, ¿no? Por ejemplo, Ángel García Sanz, que fue profesor mío y maestro también, ¿no? Pues él murió más joven, lamentablemente, y entonces en cuanto Fontana se enteró no pudo venir al entierro, pero sí vino Ricardo Robledo, que es otro gran discípulo de Fontana, y entonces allí me dijo que Fontana, que lamentaba no poder venir, pero que había dicho que Ángel García Sanz fue un hombre, también un genio, tan trabajador como Fontana, pero más desorganizado, digamos, y entonces pues publicó menos. Pero tiene mucha obra inédita y sobre todo tiene muchos artículos publicados aquí y allá. Entonces eso Fontana, que era muy amigo suyo, hablaban mucho, pues le dijo a Robledo, oye, quiero que hagas un libro con todos estos artículos desperdigados, publicados en revistas de Segovia o de difusión local, pero de una calidad excelente, ¿no? Y entonces te miro la hora, ¿no? Entonces, de todas maneras, cuando queráis parar me lo decís. No, por favor. Entonces a Robledo le dije, pues venga, hazlo tú. Y entonces me dijo, no, quiero que lo hagas conmigo.
Digo, pues vale, muy bien. Entonces yo le pedí también, porque era un trabajo muy arduo, eran, no sé si al final fueron 12, 13, 14, 15 artículos, que había que recuperarlos. Sabía que las tecnologías ahora permiten, no estaban digitalizados, salvo los dos últimos, y aún así estaban digitalizados en el Instituto de Estudios Fiscales, en 2 artículos que le había pedido yo a Ángel, en 2 números de estos que hacía yo en el instituto, pero estaban digitalizados, pero había que transformarlos a Word. Era mucho trabajo. Entonces yo le pedí, digo, mira, vamos a pedir a Javier Moreno y a Ricardo Hernández, que eran los 2 discípulos que quedaban de Ángel en Valladolid, y a Vicente Pérez Moreda, que era un hermano no de sangre, pero de crianza, y de Ángel García Sanz. Vicente Pérez Moreda pues vivió en el mismo cuartel, casa cuartel de la Guardia Civil, porque eran los 2 hijos de Guardia Civil, luego los 2, Ángel más, Ángel muy de izquierdas, Vicente menos, pero también de tendencia marxista, y vivieron juntos, luego estudiaron en el seminario juntos. En aquella época la gente sin dinero tenía que estudiar en los seminarios de sacerdotes, luego tenían que hacer el preu, y bueno, así es la vida de muchos que luego han sido y son grandes historiadores, ¿no? Y catedráticos, que han logrado triunfar en la profesión, ¿no? Y entonces pues también Vicente colaboró, ¿no? Y bueno, ya ha salido un libro precioso, ¿no? Que se llama Auge y decadencia en Castilla, estudios de historia económica y social, firmado por Ángel García Sanz, ¿no? Y editado por estas personas que he mencionado, ¿no? Pero el que tuvo la idea y el que consiguió que Crítica lo publicara, además en unas condiciones muy favorables, fue Josep, ¿no? Que, como digo, estaba en todo, incluso ya en una situación de enfermedad, ¿no? Participó también en el libro que Javier Moreno, Ricardo Hernández y yo mismo hicimos en homenaje a Ángel García Sanz, ¿no? Él ya estaba peor, pero aún así hizo un articulito precioso que se llama La primacía de Europa, a raíz de textos que le mandaba Ángel García Sanz sobre que veía en los archivos de protocolos de Segovia, o de la catedral, o en el archivo municipal. Y entonces uno de los textos que guardaba Fontana le decía cómo los maestros hacedores de paños, que eran mercaderes que hacían el Tutitown System, es decir, tenían alguna industria concentrada, que era la inicial y la final, el batán, ¿no? O luego el tintado o el cardado, pero generalmente era industria dispersa, donde tenían a trabajadores trabajando no de sol a sol, puesto que trabajaban por la noche, por la mañana, con velas o con fuego, ¿no? Y entonces, como decía, como estos se están haciendo ricos, digamos, con la explotación de los trabajadores, ¿no? Entonces, cita el texto, es un texto muy bonito, porque Ángel redactaba muy bien, incluso las cartas que mandaba, ¿no? Entonces, este texto lo pone al principio del artículo, que se llama La primacía de Europa, y luego, en estas joyas que digo yo de Josep Fontana, que son impagables para los alumnos, porque este es un texto que tiene 10 páginas, es muy breve y es muy didáctico, pero de las 10 páginas, 3, es decir, el 30% son de bibliografía, todos autores extranjeros, casi todos en inglés, alguno en francés, alguno en italiano y alguno en español, pero de historiadores latinoamericanos, ¿no? Entonces aquí se plantea, primero, el método de Fontana era desmitificar que las explicaciones que los profesionales o los académicos o la gente a sueldo del capital pues utilizaba para justificar el capitalismo, ¿no? Y la desigualdad en la distribución, ¿no? Entonces Fontana quería destruir estos mitos, ¿no? Entonces aquí pues destruye con una precisión y una capacidad de síntesis que yo siempre le he envidiado sanamente, ¿no? Pues las teorías más generales, y luego se centra en la explicación más convincente de por qué Europa domina el resto del mundo, que es porque fue el primer continente, primero la isla, el Reino Unido y luego Europa, que hizo la revolución industrial. Entonces dice muy bien que están bien, que tal, pero que se han olvidado de las 2 cuestiones fundamentales. Hay estudios, pero se han olvidado de decir que las 2 cuestiones fundamentales, o la cuestión fundamental, porque Fontana no dirá eso, es el mercado.
Fontana, como buen marxista, y luego también como buen comerciante, pues su padre era un tendero, ¿no?, de libros, pero un tendero, ¿no?, y luego es catalán, que al fin y al cabo el mercado es fundamental para todas estas cuestiones, ¿no?, y ha estado trabajando para editoriales, y os sorprenderían cómo miraba porque los libros fueran buenos, pero también tuvieran salida comercial, ¿no? Publicaba muchos, o aconsejaba publicar muchos que sabía que iban a tener pérdidas, ¿no?, pero eran libros muy buenos, que ayudaban a mejorar el goodwill, que se llama, la reputación de la editorial. Es decir, una editorial publica libros que sabe que va a vender 4 o 14 o 400, que va a perder probablemente, a no ser que tenga alguna subvención, que eso también Fontana lo decía, oye, si encuentras, pues es más fácil, ¿no? Pero miraba mucho el mercado, ¿no? Por ejemplo, aquí igual me pongo otra vez tonto, ¿no? En el texto que leyó Pontón, en su entierro, pues acabó con un chiste, claro, porque es lo que le gustaba a Fontana, ¿no? Entonces mencionó que en un texto de alguien que entonces acababa de leer la tesis doctoral, pero ahora es un catedrático, en fin, súper famoso y tal, y entonces Fontana mandó un asesoramiento totalmente negativo. Es decir, yo recomiendo que no se publique este libro, que estoy citando de memoria, y Fontón cita de memoria, no se publique bajo ninguna circunstancia, es decir, no publica. Y entonces hacía un post-scriptum donde decía, en caso de que no se sigan mis recomendaciones, aconsejo a la editorial que junto al libro regalen una papeleta para una rifa de una Vespa, porque es la única manera con la cual conseguirán vender el libro, ¿no? Es decir, que Fontana miraba por el mercado, ¿no? Entonces, mirando por el mercado, dice Fontana que cómo es posible que tantos miles de libros y de artículos se han publicado sobre la Revolución Industrial Inglesa, no han caído, que fue posible fundamentalmente porque durante los 3 siglos previos hubo un conjunto de mercaderes, comerciantes y compañías comerciantes que se preocuparon, aliadas con el Estado mercantilista, ¿no? Porque el mercantilismo es una política, dejan atrás. Los mercantilistas son teóricos que generalmente son comerciantes, que convencen al gobierno de que la Iglesia y los nobles, en fin, teólogos y gente que no tiene mucho dinero y además lo tiene empeñado en los mayorazgos y no pueden financiar a la corona. Entonces los comerciantes financian a la corona y entonces convencen a los reyes de que lo que es bueno para el comercio y los comerciantes es bueno para los reyes, ¿no? Entonces, claro, Fontana dice, lo fundamental es los comerciantes ingleses y holandeses que crearon el mercado mundial en las colonias suyas y de otros países, y el Estado mercantilista que ayudó a crear ese mercado, ¿no? Y entonces él se centra en el surgimiento del mercado y del Estado mercantilista, pero de una manera muy novedosa. Esta era una cuestión de Fontana que la gente no aprecia, es decir, era su capacidad de sorprender. Pues tú dices, bueno, vale, bien, política mercantilista, creación del mercado mundial, vale, algo se ha estudiado. Pero él dice, lo vamos a estudiar de la siguiente manera, con los 3 o 4 productos fundamentales que crearon el mercado mundial, que hasta ahora, pues sí, se había hablado de los productos, pero casi nada, ¿no? Y entonces habla de la plata, estoy haciéndolo de memoria, ¿no? Entonces, perdón, estoy revisando, que es la plata, el azúcar y el algodón. Con el azúcar se podría poner también el té, el café y el tabaco, pero él lo mezcla todo en el azúcar, porque el azúcar era imprescindible para las 3 industrias, la gran demanda de café y de té incrementó fuertemente la demanda derivada de azúcar, porque a la gente le gustaba, ¿no? Y además también para la producción del tabaco rubio se utiliza azúcar en los quemaderos.
Entonces están relacionadas. Y esto lo dice Fontana. Yo lo sé un poco porque estudio estas industrias, ¿no? Y entonces estudia estas tres industrias, estos tres productos que crean los mercados mundiales, ¿no? Y entonces dice cosas tan sorprendentes. Dice, la riqueza de América no estaba en la plata. En el algodón. No, estaba en los indios que fueron obligados a trabajar con instituciones de los incas y los aztecas, es decir, precoloniales, que no eran esclavas, pero que eran trabajo forzado. Dice, esta era la riqueza de las Indias, y es verdad, no había esclavos, pero había trabajo forzado, por no hablar de las encomiendas. Entonces, aquí Fontana nos lleva al segundo aspecto, que es el trabajador, el trabajo, lo que hay en interés, las relaciones industriales, las relaciones. Entonces, este es el primer mercado, la plata. La plata crea el primer mercado mundial porque la plata, los españoles la llevaban a Sevilla, o los holandeses, ingleses por contrabando, o franceses la llevaban directamente a Europa, y de Europa los mercaderes o compañías inglesas, holandesas, la llevaban a Asia para comprar los productos que traían, o los portugueses, ¿no?, que eran clavo, canela y posterior y tejidos, ¿no? Y entonces este es el primer comercio triangular mundial, ¿no? Y entonces dice, cuando esto estaba empezando a estancarse en el siglo XVIII, pues surge el azúcar, por el gran desarrollo del té y el café. Y entonces, claro, pues el azúcar, ¿dónde se producía? En las islas del Caribe y también en los estados sureños, posteriormente en Estados Unidos. Y claro, el azúcar ya no se produce con en algunas partes de México, quizá, ¿no?, con trabajo forzado de siervos o servidumbre colectiva, sino con esclavos. Es decir, el azúcar se exporta, y se exporta también la esclavitud, porque en el Mediterráneo, durante la Edad Media, se exportaba. Y entonces, aquí Fontana, esto lo han estudiado algunos, pero no lo resume tan bien, ni lo menciona tan bien en una página, ¿no? Y entonces, el gran desarrollo que tiene el comercio del azúcar va ligado al comercio de los esclavos. Hay una relación muy paralela, ¿no?, entre el crecimiento descomunal que tiene aquí tengo las cifras, pero no voy a parar a mirarlas, ¿no?, del comercio del azúcar y el comercio de esclavos. 4 millones de personas pasaron el Atlántico en el siglo XVIII. Esto es una bestialidad, ¿no? Entonces, la revolución industrial inglesa se generó en base, con la anécdota del azúcar, de esos 4 millones de esclavos. Luego viene el algodón. Entonces, el algodón se comienza a importarse de la India, que es donde se producía, ¿no? Pero los americanos se dan cuenta de que en el sur de Estados Unidos, precisamente en las áreas, es decir, Fontana es que es también un gran historiador de la agricultura, pero no voy a entrar en esto, ¿no? Yo esto no lo sabía. Es decir, en las zonas de los estados sureños que no eran aptas para producir café o azúcar, eran aptas para producir algodón. Entonces, aquí es donde se produce ya la explosión de la economía esclavista en los Estados Unidos, ¿no?, que es lo que hace que la revolución industrial inglesa salga adelante. Porque ¿cuál es la industria fundamental, inicial, de la revolución industrial inglesa? La industria del algodón. ¿Qué se produce con azúcar? Perdón, con algodón producido por esclavos, y se produce con el trabajo asalariado, ya plenamente capitalista, de los trabajadores de las fábricas, ¿no? En fin, Fontana aquí también entra en el asunto de la explotación de los asalariados en la revolución industrial inglesa, porque hay polémicas, pero Fontana, y en esto estoy de acuerdo con él, porque no solo son los salarios, sino que son también los estudios antropométricos, ¿no?, de la estatura de los trabajadores, ¿no?, que demuestran que con la revolución industrial los trabajadores de Liverpool, ¿no?, de Manchester, disminuyó su estatura, ¿no?, lo cual quiere decir que tenían peor alimentación y peores condiciones de vida, ¿no? Entonces, el nivel de vida de los trabajadores en Inglaterra solo empezó a aumentar a finales del siglo XIX, que es cuando empieza a crearse los rudimentos del estado del bienestar, ¿eh?
que incluían una mejora de los salarios y que incluían la prohibición del trabajo de los niños y de las mujeres en las fábricas y la prohibición del salario nocturno, y que prohibían también las jornadas agotadoras y que prohibían también el trabajo dominical, ¿no? Es decir, que Fontana aquí explica que realmente en 10 páginas, he perdido yo más tiempo en explicar lo que él, ¿no? En 10 páginas que se quedan en 7, es una cosa que realmente yo esto es lo que les daba a los alumnos inmediatamente para que se lo leyeran, ¿no? Bueno, sigo con los homenajes en los cuales a Fontana les gustaba participar, que era el de Eloy Fernández Clemente. Esto es también para que vean ustedes que Fontana, el que veáis, tocaba todos los palos, es decir, es que era impresionante, era un sabio. Entonces aquí también hace un capitalito muy corto, también estaba mal, pero Eloy es muy amigo suyo, y entonces aquí hizo un artículo que se titula El fin del crecimiento, sobre el uso político de la historia económica. Es decir, Fontana siempre buscaba. Entonces aquí voy a entrar en un tema que demuestra que Fontana era crítico con todo el mundo, incluidos los marxistas, con los cuales él no estaba de acuerdo, por excesivamente ortodoxos o por no ser realmente marxistas, o no aplicar el materialismo histórico de la manera adecuada. Entonces, el fin del crecimiento, no sé si habéis oído hablar de un tal Piketty. Sí, Piketty, que es un economista francés que se ha hecho súper famoso y que ha publicado un libro en el 2004 que se llama El capital del siglo XXI, donde su tesis fundamental, él se considera marxista, su tesis fundamental es que siempre durante el capitalismo ha habido un crecimiento de la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, porque han salido perdiendo los trabajadores, la riqueza se ha concentrado en las grandes fortunas, y él esto lo demuestra diciendo, con un modelo matemático que lo resume en una ecuación donde dice que R, que es el tipo de rendimiento de capital, lo que ganan los capitalistas, el tipo de interés, es superior a G, que es el tipo de crecimiento de la economía. Entonces, él dice que el problema que tenemos ahora y que hemos tenido desde los años 70 es que ha llegado el fin del crecimiento. Ya no hay crecimiento económico, entonces la G es muy pequeña, y entonces por pequeño que sea el rendimiento del capital, que es mayor que el crecimiento, y entonces siempre seguirá aumentando la desigualdad en la distribución de la renta, ¿no? Entonces es una tesis muy pesimista, porque dice que la distribución de la renta seguirá empeorando en el futuro, ¿no? Entonces a Fontana las cosas que se llaman el fin de tal le enervan, ¿no? Es decir, le sacan de quicio. Y entonces, por ejemplo, Fukuyama, que no sé si habéis sabido hablando de Fukuyama, que este fue famoso tiempo antes. Fukuyama escribió un libro que se llamaba también El fin de la historia. Y Fontana dijo, el fin de la historia. ¿Esto qué es esto? Entonces escribió otro libro que creo que se llama El fin del fin de la historia. La historia después del fin de la historia. Eso, la historia del fin después del... En fin, me lío un poco con los títulos. Y entonces lo que hizo con Fukuyama, pues lo hace ahora con este hombre, ¿no? Con Piketty, ¿no? Entonces, también en 15 páginas, le critica de una manera además muy acertada, ¿no? Y en el fondo lo que le dice, lo que haces está mal, pero además es incorrecto, y entonces ahí no introduces, es decir, no introduces las instituciones. Dice, por ejemplo, en todo el libro la palabra sindicato solo aparece una vez. Sin los sindicatos no se entiende nada. El Partido Comunista aparece una vez o dos, y entonces el fin de la Unión Soviética y la desaparición de los regímenes comunistas
satélites de la Unión Soviética no aparece comentado ni una sola vez, ¿no? Entonces él dice lo que hay que hacer para explicar lo que está pasando ahora, que fundamentalmente, y lo explica también en 15 páginas fenomenalmente, ¿no? Luego en sus libros lo explica mucho. ¿El artículo cómo se llama de las 15 páginas? Este que estoy mencionando ahora se llama El fin del crecimiento, sobre el uso político de la historia económica, ¿no? Entonces él dice que utiliza la historia económica, él no lo dice como lo voy a decir yo bastardamente, porque es mucho más fino que yo, ¿no? Pero es como lo utiliza, y el marxismo también. Y entonces Fontana, ¿qué es lo que dice? Pues que hay dos acontecimientos fundamentales en el siglo XX, que es la Revolución Rusa y la desaparición de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, con la Revolución Rusa, pues la situación de los trabajadores empieza a mejorar. No es que desde 1917 o después de 1921 o después de 1925 los capitalistas sean más generosos con los trabajadores, no, es que hay partidos comunistas en todos los sitios y los capitalistas tienen miedo a que haya algo como lo que pasó en Rusia, ¿no? Entonces, con la desaparición de la Unión Soviética desaparece esa cuestión, ¿no? Pero no ocurre, como dice Fukuyama, que eso es el fin de la historia, no, Fontana dice que no, los trabajadores van a seguir luchando, ¿no? Y la gente con ideas de izquierda va a seguir luchando porque es mejor, ¿no? Y entonces Fontana le dice a este Piketty que no hay que ser pesimista, es decir, porque claro, lo que dice esta gente dice, no, hay que poner un impuesto sobre el capital para aumentar los impuestos, pero esto no es factible porque es una utopía, nunca se conseguirá, ¿no? Entonces Fontana lo que le dice, mira, la única excepción que encuentra Piketty en Europa y en parte también en los Estados Unidos es el periodo que va de 1945 a 1975. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Bueno, explica muy bien Fontana en sus libros, ¿no? Lo que pasó ahí es que hubo un pacto social, hubo política de rentas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el miedo al comunismo, es decir, los países europeos se dieron cuenta de que, es decir, la Segunda Guerra Mundial la ganó una alianza de los americanos y los soviéticos, ¿no? En las películas yanquis de Hollywood, pues la guerra la ganaron los americanos, pero fue más decisiva la intervención de la Unión Soviética, ¿no? Entonces estos en algún momento tenían que partir peras y partieron peras en 1947 y empezó la Guerra Fría, ¿no? Y que es el gran libro de Fontana, ¿no? Hecho con archivos de primera mano, por internet, porque se ha modernizado tecnológicamente de una manera impresionante, ¿no? Y entonces, pues ahí, la forma de que los trabajadores no huyeran de la Europa que estaba pasando hambre, occidental, ¿no? Pues era que dejar que pasara hambre. Y entonces los americanos comenzaron a idear el Plan Marshall y los americanos comenzaron a convencer a los europeos con dinero que tenían que dejar de declararse guerras y empezar a colaborar más y empezar a mejorar la situación de los trabajadores, ¿no? Y entonces ahí ese crecimiento económico colaborando empresarios con trabajadores, ¿no? Por la política de rentas, los pactos entre sindicatos y patronales, ¿no? Esto que ahora no está de moda, pues Fontana dice, y es verdad, hubo un momento que esto funcionó. Los sindicatos se comprometían a muchas cosas, entre ellas a mejorar la productividad de las empresas, ¿no? Y ya no pedir aumentos salariales cuando no se podían pedir porque eran inflacionistas, como pasaba en la gran inflación de 1947. Entonces el pacto con los sindicatos era imprescindible. Entonces Fontana lo que dice es lo que dicen otros economistas también sensatos, es decir, hay que ver por qué no se rehabilitan esos pactos. Claro, es fácil porque no se rehabilitan, porque hay la presión de un país comunista. Pero pueden buscarse otras opciones, hay que buscar cosas imaginativas, le dice Fontana a Piketty, ¿no? Bueno, ya voy cerrando porque voy por la página 5 y tengo como 40 y tantos. Es decir, Fontana es decir, su obra científica sería, en fin, es que lo he estudiado todo, ¿no? Otra cuestión. Fontana ha sido un investigador. A mí me dice, ¿por qué te dedicas a historia de la Hacienda? Pues casi por casualidad, ¿no? A Fontana, ¿por qué ha estudiado lo que ha estudiado? Pues por convicción política. Es decir, él, en la época que empieza a hacer su primer libro, que es La quiebra de la monarquía absoluta,
él está pensando en la quiebra del franquismo. Dos regímenes autoritarios, reaccionarios. Entonces todavía no se hablaba de conservadores, pero autoritarios y reaccionarios, sí. Era el régimen de Fernando VII. ¿Qué viene después? Un régimen liberal. Aquí Franco está viviendo, perdón, Franco está viviendo, no, el ocaso. Ese libro se publica en 1971, lo cual quiere decir que Fontana empezará a estudiarlo en el 60, no sé, 2-3 años antes. Por lo menos, conociendo a Fontana, Fontana no hace un libro en menos de 3 años, un libro de investigación, quiero decir. Entonces, pues ya él está pensando en cómo va a ser esa transición, ¿no? Y entonces a él le preocupa, cuando hace la quiebra, cómo se produce la transición de un régimen político a otro, de un régimen absolutista, el antiguo régimen, a un régimen liberal y constitucional y democrático, ¿no? Entonces, en realidad, la quiebra es el inicio de una trilogía que luego, la quiebra se acaba en 1914, 1790 y tantos, aunque en realidad empieza en 1752, hasta 1814. Luego publica en el Instituto de Estudios Fiscales Hacienda y Estado, 1814, 1829, es decir, el trienio constitucional y la segunda restauración de Fernando VII, y luego ya estudia la Revolución Liberal, Estado y Hacienda, 1933-1945, que es también en el Instituto de Estudios Fiscales, que es ya la Revolución Liberal, ¿no? Entonces él estudia esto porque quiere ver cómo se realiza la transición y cuáles son los juegos políticos. Y yo creo que al menos las interpretaciones que me han convencido han sido las mías, ¿no? Perdón, han sido las de Fontana, ¿no? Bueno, entonces, ¿pero Fontana se queda ahí? No. ¿Por qué? Hombre, también sus maestros le mueven un poco a eso, ¿no? Es decir, Jaume Vicens Vives también iba de aquí y de allá, pasaba del siglo XIX al siglo XX, ¿no? Y Fondevila era el otro. Los tres maestros de Fontana, aparte de Vilar, su profesor en historia. Bueno, otro maestro que tenía. Este también pasaba del siglo XIX al XX, ¿no? Ya me acordaba. Y si no me acuerdo, pues no me acuerdo. Bueno, ya me acuerdo, si no me acuerdo. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el siguiente cambio, digamos, revolucionario, no, pero casi cambio trascendental de regímenes en el siglo XX? Pues hay unos cambios muy bonitos de analizar, que yo he seguido los pasos de Fontana, que es, tenemos una monarquía autoritaria, el régimen de Primo de Rivera, apoyado por Alfonso XIII, luego una segunda república, régimen constitucional y democrático, luego una guerra civil, un golpe militar, una guerra civil que acaba en un régimen autoritario y dictatorial de Franco, y luego, ¿qué viene? Pues la democracia y la transición a la democracia, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza Fontana a estudiar este problema de la transición a la democracia? Primero, de la transición a la democracia de Primo de Rivera, la Segunda República, y luego de la transición de la democracia desde el régimen autoritario de Franco. Pues lo hace cuando Fontana se convierte en uno de los primeros críticos de la transición, del régimen político de la transición. Fontana militaba entonces en el Partido Comunista, sale. La fecha en la que se sale, yo esto nunca se lo pregunté a él, oficialmente pone 1980, pero alguien he leído muy cercano que es el año ya 1978, es decir, ya en plenos pactos. Y yo creo que cuando Gorbachev Un momentito. Vamos a dejar de terminar la bueno, exposición. Fuera cuando fuera, él piensa que los pactos de la transición son una traición, aunque él no lo dice tan duramente, a
a todos los antifranquistas que han luchado por conseguir algo más y una democracia normal, ¿no? Burguesa, ¿no? Y que además piensa que él, como militante, y mucha más gente, ha estado moviendo a la gente a movilizarse, a salir a la calle para conseguir unas cosas maravillosas, una sociedad más justa e igualitaria, una serie de cuestiones que piensa que por los motivos que sea, pues en los pactos de la Moncloa no se tienen en cuenta, ¿no? Y entonces dice, lo que hacen algunos partidos es decir a la gente que deje la lucha y que vuelva a casa. Y entonces él dice, aquí qué ha pasado, qué va a pasar o qué puede pasar, ¿no? Entonces, pues él sigue siendo de convicciones comunistas, pues es el del partido, y entonces empieza a analizar la Segunda República, la dictadura y la transición a la democracia, ¿no? Y entonces hace 2 libros, o dirige 2 libros, uno sobre la Segunda República y otro sobre el franquismo, que son realmente también fenomenales, buenísimos, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que es un hombre que su investigación histórica procede de su preocupación en el momento sobre los problemas que tenía, ¿no? Y entonces, pues, bueno, y la situación actual, que es otra etapa. Entonces, con esto está un tiempo, y entonces en la situación actual, ¿qué es lo que mueve a Fontana a centrarse en la desigualdad, en la distribución de la renta, en la crisis económica, en el fin del optimismo del capitalismo liberal, de la Europa y América, que son el sueño de los trabajadores? Pues es tratar de explicar por qué surge la desigualdad de la renta, ¿no? Y tratar de destruir mitos que son contrarios a las políticas que él propone, ¿no? Y entonces pues hace libros tan fantásticos, ¿no? Que ha publicado recientemente, ¿no? El siglo de la revolución, y hace sobre todo artículos cortos sobre la crisis actual, ¿no? Y el libro este que se llama, uno de los últimos que ha publicado, Por el bien del imperio, no, pero uno que se llama El futuro es un país extraño, eso, es decir, bueno, aquí qué va a pasar, ¿no? Es decir, la historia, el futuro como historia, ¿no? Es decir, aquí qué va a pasar, ¿no? Entonces, esto él lo ha hecho, y entonces sus posturas pues son conocidas, ¿no? Porque él está siempre de parte de trabajadores y de parte de... Y entonces pues propone medidas que... Y apoya a grupos, por ejemplo, en las elecciones municipales apoyó a, como dice el periódico, ¿no? A Colau, ¿no? Él piensa, él lo hizo porque pensaba que iba a hacer una gestión del ayuntamiento con unos fines que él apoyaba y que apoya, también quizá apoye a los anticapitalistas, apoyase, pero él los apoya moralmente, digamos, ¿no? Él piensa que hoy día es un sueño impracticable, ¿no? Porque él dice que sería independentista y él haría una revolución si no hubiera un solo muerto. Es decir, él es, y con esto acabo ya, ¿no? Como él quiere una sociedad más justa, igualitaria, pero el problema es cómo conseguirla, y yo creo que ahora, en un momento, sería revolucionario sin duda alguna, y participó en la lucha antifranquista. Él fue expulsado de la universidad, recibió muchos palos, pero es una persona, yo lo conozco y yo siempre digo que Fontana es incapaz de matar una mosca, y menos a una persona, ¿no? Es decir, es alguien realmente impresionante, ¿no? Es muy humano, pero la violencia es algo que no está en sus manos. Y acabo con una anécdota que esta es personal y es la primera vez que la cuento, salvo mi mujer. Yo hubo los 8 años que fui secretario de la Asociación Española de Historia Económica, pues le pedí a Fontana primero que fuera vicepresidente y luego presidente. Entonces tenía que despachar con él bastantes veces. Él hablaba mucho por teléfono y entonces le veía, yo iba a Barcelona, él venía a Madrid, teníamos reuniones.
Entonces le llamaba a menudo. Entonces teníamos que, aquella noche, pues tenía que decirme algo aquella noche, porque yo tenía que dar un resultado de algo tal antes de la ley, porque era el día. Y entonces me dijo, no, si lo tengo hecho. Pero espera, a ver, dice, no te lo puedo mandar ahora. Digo, ¿qué pasa? Dice, no, el ordenador. Digo, ¿qué pasa? ¿Lo tienes estropeado? ¿No te funciona? Era un hombre que era incapaz de mentir también. Decía, estuvo casi a punto de decir que sí. Dice, bueno, no es el ordenador, es el teclado. Digo, ¿tienes estropeado el teclado? Dice, no, Paco, no, dice, es que la gata se ha dormido encima del teclado y no la voy a despertar. Bueno, con esto acabo. Era un hombre realmente... No podía despertar. Claro, para encender el ordenador tenía que darle al teclado. Y como la gata se le había dormido en el teclado, dices que está al lado del radiador el teclado y la mesa y entonces está calentito. Entonces, acabo con esto que a Josep le hubiera encantado que acabase así. Porque era una persona extraordinaria, es algo irrepetible, es decir, bueno, para mí fue un... Gracias.